¿Cómo podríamos garantizar que este esfuerzo no se pierda por otra pandemia, por otra circunstancia no esperada, un cisne negro por ahí se vuelve a atravesar y otra vez vamos para atrás? ¿Cómo establecer estrategia para que lo que se ha logrado no se pierda y se siga avanzando? ¿Qué recomendarías? Mira, yo creo que hay una cosa muy importante que creo que vale la pena resaltar, que es la pobreza ha subido en ocasiones por circunstancias externas, como lo fue la pandemia, la crisis financiera global de 2008-2009, que pues no, México Sí, no fue responsable de eso, pero fuimos afectados. Pero en el pasado hemos tenido otros episodios que han producido un enorme aumento en la pobreza, que son las crisis macroeconómicas que hemos tenido, que sí han sido resultado de una mala conducción doméstica de los problemas económicos, de la gestión económica. 94-95 es el mejor ejemplo de ello. Lo que sí debemos hacer, lo que podemos hacer como país es tratar de evitar que eso vuelva a ocurrir, y creo que en ese sentido estamos en una buena ruta. Los fundamentos macroeconómicos del país son sólidos. Hemos aprendido un poco la lección de esos episodios negativos que tuvimos en el pasado. Ahora hay una mayor disciplina fiscal, como se sabe. La deuda como porcentaje del PIB pues no creció como creció en otros momentos, en los 70s, 80s, e incluso en los principios de los 90s. La política monetaria pues se conduce desde el 94 en forma independiente, de tal manera que el mm, Banco de México hace lo que tiene que hacer para lograr que la inflación esté bajando, como de hecho está ocurriendo ahora mismo. Y en ese sentido tenemos cuentas externas, cuentas con el exterior en un nivel razonable, en un déficit manejable, perfectamente financiable, con los recursos que nos allegamos por la vía de las remesas y por la vía de la inversión extranjera directa, el turismo, etcétera. Entonces, todo eso creo que está en una buena ruta, y en ese sentido creo que no hay que preocuparnos de que ocurriera una crisis que echara atrás estos avances por la vía de una crisis macroeconómica, resultado de una mala conducción del país. Creo que eso debemos estar tranquilos los mexicanos, que sabemos que eso no va a ocurrir. Puede haber evidentemente siempre factores externos, inesperados, catástrofes, como ocurrió con esta pandemia, que a lo mejor es mucho más difícil de prever y mucho más difícil de saber qué hacer en su momento, como ocurrió un poco ahora, ¿no? Nunca habíamos vivido una cosa así. Las respuestas fueron muy diferentes en los países, en la gestión misma de la pandemia, en la parte de salud, en la gestión misma de cómo hacerle frente en la parte económica. Hubo países que quisieron cerrar todo inmediatamente, hubo países que cerraron una parte de su actividad económica. En fin, son cosas inesperadas que, pues, por lo mismo, no es fácil prever. Pero lo que sí creo es que este sistema que se está construyendo, digamos, de protección social, con los programas sociales, unos focalizados, unos universales, unos con énfasis regional, han ayudado a una cierta resiliencia, una cierta mayor capacidad de hacer frente a estos choques. Cuando ujú. lo que pasó con la pobreza en esta crisis, que fue brutal, recordemos que el PIB se cayó más de 8% en 2020. Sí, sí. Y digamos, esta crisis de la cual pues, nos hemos recuperado afortunadamente razonablemente bien, a lo mejor no tan rápido como otros países, pero razonablemente bien. La economía ya está, digamos, de nuevo a los niveles previos a la pandemia, y eso, pues que en ese contexto la pobreza se haya reducido, creo que habla bien de los instrumentos que tenemos en estos momentos para hacer frente a choques de esta naturaleza, choques de esta envergadura, y que no debemos preocuparnos por una potencial crisis de origen doméstico, porque ahí los indicadores, insisto, creo que son razonablemente buenos, razonablemente fuertes. ¿Qué le agregarías a lo que se ha hecho como estrategia para evitar que hubiera alguna vulnerabilidad aún externa sobre la que no tenemos ningún tipo de capacidad de controlar? ¿Cómo poder, de alguna manera, hasta donde sea posible, blindar lo que se ha logrado y garantizar de que se siga avanzando en el combate a la pobreza y pobreza extrema? Y mira, yo una cosa que en su momento en la pandemia, y que ahora lo he vuelto a proponer con miras a la construcción de un proyecto que se está haciendo hacia el 2024-2030, creo que necesitamos tener ya institucionalizado un seguro de desempleo. Un seguro de desempleo que tienen otros países, países avanzados, cuentan con este tipo de instrumento, que lo que ayuda es a que cuando viene una crisis inesperada o una crisis cualquier cíclica, Ujú. en fin, y se despide a la gente en sus mercados, en sus trabajos formales, pues estas personas no pierden inmediatamente todo su ingreso. Hoy en día, si a alguien lo despiden,
pues se queda sin ingresos todo el tiempo que no consiga un trabajo. Sí. Un seguro de desempleo lo que hace es que permite que se esté aportando para que cuando llegue uno a una situación de esta naturaleza, pues uno no se quede sin ingresos, ¿no? Uno pueda tener un porcentaje, 50, 60, 70% del ingreso en lo que consigue un trabajo. Ese tipo de políticas son políticas que se conocen como el nombre de estabilizadoras, ayudan a que frente a un choque no se afecte significativamente la economía de las personas, no entre en una crisis en la que de repente de la noche a la mañana pierde todo su ingreso y tiene que tomar el primer trabajo que se le cruza enfrente, aunque sea un trabajo para el cual está sobrecapacitado o no le pagan lo que le pagarían en otro lado, no puede buscar con calma, etcétera. Un seguro de desempleo tiene múltiples ventajas y esa es una de las cosas que, por ejemplo, yo creo que hay que pensar a discutir hacia adelante. Sería muy útil, no es algo, digamos, que no exista, no es una cosa que extremadamente novedosa, es algo que ocurre si uno va a los países, a Estados Unidos, a Europa, etcétera, ocurre. Hay países más generosos que otros, o países donde dan 1 o 2 meses de beneficios del seguro de desempleo, países donde dan 3 o 4 meses. Eso se puede discutir, se puede diseñar, pero un instrumento de esta naturaleza, por ejemplo, es algo que creo que nos ayudaría bastante para hacer frente para mitigar los posibles efectos negativos de choques inesperados como una pandemia o una crisis macroeconómica, etc. Ahora que lo mencionas de que se está trabajando con el propósito de establecer un programa para digamos, lineamientos generales de gobierno a partir del 2024, se me ocurre una idea, no sé que tú lo consideras si tiene pies y cabeza. En lugar de que el país se preocupara por el crecimiento económico, ¿no? ¿Por qué no pensar en el eje del combate a la pobreza y la pobreza extrema como el eje de la política económica? No, la preocupación no establecida, no radicada en la preocupación por el crecimiento del Producto Interno Bruto, sino de cómo vamos a distribuir mejor la riqueza que logre generar esta economía. Sí, bueno, yo creo que, digamos, son cosas que no necesariamente están disociadas. Sí. Lo que creo que hay que definir con toda claridad es un proyecto de crecimiento incluyente. Esa es la clave. Digamos, en el pasado tuvimos énfasis en el crecimiento sin preocuparnos en su carácter incluyente y vimos lo que ocurrió. Se decía que eso tarde o temprano iba a llegar a gotear hacia la parte baja de la distribución y eso Y no no, ocurrió o se tardó demasiado. Lo que hay que buscar es un esquema de crecimiento incluyente en el cual podamos hacer las dos cosas, crecer, pero que esto beneficie a los sectores, a todos los sectores de la población y en particular que ayude a los más pobres. Yo soy de la idea que no vamos a poder acabar con la pobreza mientras no lo crezcamos también de una manera importante el tamaño de la actividad económica. Pero crecer en sí mismo no debe ser el puro objetivo, tiene que ir acompañado de la inclusión social y tiene que ir acompañado, creo yo, y también es una cosa que propuse, por cierto, en esta discusión, en este foro, propuse que debemos tener como objetivo claro en el corto y mediano plazo el de acabar el de erradicar la pobreza extrema. Creo que somos un país suficientemente rico, suficientemente grande, como para tener todavía millones de personas en una situación en la cual no logran conseguir un ingreso para poder siquiera alimentarse y tener los nutrientes mínimos para una vida saludable. Creo que eso es algo que como país no deberíamos permitirnos y deberíamos tener como objetivo, como bien lo planteas, acabar con la pobreza. En particular, yo diría de entrada, acabar con la pobreza extrema. Creo que eso sería un objetivo factible. Estamos hablando de, según las cifras de hoy, el 12% de la población medido por ingresos, 7% medido en la forma multidimensional. Es un porcentaje bajo. Creo que deberíamos tener como objetivo acabar con esto en el mediano plazo.